Hay un conflicto tremendo. Los recibos de luz que nos llegan todos los meses a nuestras casas incorporarían una distorsión del mercado eléctrico que acaba de ser advertida por una sentencia de la Corte Suprema. Y aparece en el llamado consumo de energía y aparece el precio unitario y el importe total. Ese importe total está inflado. Probablemente entre 5 a 10 soles mensuales por cada recibo de cada consumidor a nivel nacional. El año 2010 se tomó la decisión de promover la incorporación de energía eólica y solar. ¿Okay? Son energías renovables. Estas energías renovables, ¿no es cierto?, al inicio tenían un costo alto. Entonces, lo que hizo el país fue decir, vamos a subvencionar a través de una prima RER. De acuerdo a esta postura, esta supuesta distorsión beneficia sobre todo a 3 empresas generadoras de luz, Calpa, Engie y Enel, puesto que tienen, según la sentencia de la Corte Suprema, una ventaja indebida a la hora de declarar sus costos de producción. Termoeléctricas que, desde la vigencia del Decreto Supremo 043 de diciembre del 2017, habrían especulado con los precios ante la autoridad competente, Ocinermin y el COES, Comité del Sistema Eléctrico. Beneficia a 4 empresas que a su vez le venden a un precio menor del de producción la energía eléctrica a 1.500 empresas privadas, grandes corporaciones, que son las grandes consumidores, mineras, industrias, bancos, centros comerciales. Aproximadamente 1.500 corporaciones, entre las cuales se encuentran mineras, bancos, centros comerciales, que pagan por megawatt a estas empresas favorecidas por utilizar gas, un precio mucho menor que el que pagamos los 7,5 millones de ciudadanos de a pie. Así tenemos, por ejemplo, que mientras que un peruano o peruana cualquiera paga $18.4 por megawatt, Larcomar, por mencionar solo un caso, paga apenas 9.1. ¿Sabes quién es, René? Las más grandes del país, las tiendas por departamento, los bancos, las mineras, esos pagan por la energía, la misma energía que tú y yo consumimos en nuestra casa o que la señora de Huaycán o de Villa El Salvador consume en su casa. Sin embargo, esas empresas pagan la mitad. Entonces, en buena cuenta, lo que está pasando aquí es que los usuarios regulados, los usuarios finales, nosotros y la gente de menos recursos, las que nos fueron a buscar, subvencionan a esas 2.500 empresas que compran la energía a la mitad del precio. Eso es no solamente obsceno, sino que es ilegal. Y ese costo por cubrir lo asumen 7,5 millones de clientes regulados, la gente de a pie. Es una distorsión que en números significa 30 millones de soles mensuales, es decir, un estimado de 100 millones de dólares anuales que paga el doble por generación la gente de la calle, los ciudadanos, que 2.500 grandes consumidores. Si tú en realidad ves la serie, los usuarios regulados hemos pagado menos que los usuarios libres, como empresas, como bancos. Pero hablo de los últimos 3 años. En los últimos años, en realidad, esta situación se invierte. ¿Y por qué se invierte? Porque los precios dependen de la demanda. ¿Quiénes son la demanda? Los ciudadanos como nosotros y las grandes empresas, sobre todo las mineras. Cuando yacimientos mineros no se explotan, que se tenía previsto como Conga, por ejemplo, se genera un exceso de oferta en el mercado, lo cual hace que estos precios bajen. ¿Quiénes son los primeros en aprovecharlo? Los que renegocian sus contratos más prontos, que son estas empresas. Sin embargo, esto se produce también gracias a que el decreto supremo en cuestión, el 043, les permite a estas 3 empresas termoeléctricas presentar costos diferentes por lo mismo en una simple declaración jurada que no es auditada ni por el COES ni por Ocinermin. Estas empresas fijaban un costo bajo, bastante menor del costo real de producción, el precio de la energía en el mercado donde ellas colocan la energía bajaba también. ¿Qué sucedía a continuación? Que las empresas de energía renovable, aquellas que subvencionamos todos los usuarios, ¿no es cierto?, por una disposición del gobierno, vendían su energía a un costo bastante menor del costo real. De tal manera que la subvención que teníamos que hacer de ellas subía. Ese excedente, ¿a quién era trasladado?
No lo pagaba el Estado, no lo pagaban algunas empresas, no, lo pagamos todos. No las obligan a presentar una auditoría como sí están obligadas las demás productoras, por ejemplo, las que producen energía eléctrica a raíz de hidroeléctricas. Como Luz del Sur, el Norte. Exacto, y sobre todo Electroperú. Pero además, casi todas las productoras de energía eléctrica son del Estado, ¿no? Entonces, ellas sí están obligadas, como es el caso de Electroperú. Y Electroperú, en su informe, arroja pérdidas de 424 millones en los últimos 2 años. Y esto porque lo dice la auditora KPMG. Y que significa, en palabras sencillas, que al no ser la cancha plana para todos, un determinado número de actores, que es un número reducido, al no declarar sus costos reales, no interesa si son eficientes o no. Como basta la declaración jurada, se les cree todo lo que presentan, pues. Bueno, pero para eso está la fiscalización pues ulterior. Pero el problema está... Que no ha habido, doctor. Todo indica que no ha habido. Ese no es problema de la norma. Eso no hace que la norma sea inconstitucional o ilegal. En todo caso, estaríamos ante un problema de falta de fiscalización en la ejecución de la norma. 424 millones de soles en solo un año, debido a que el precio presentado en las declaraciones juradas se fija en función del costo de producción de estas empresas de gas, que pueden declarar como tal valores risibles. Gracias a la legislación vigente hasta antes de la sentencia, se puede observar, por ejemplo, en este cuadro, cómo presentan sobre el mismo producto, en este caso el gas, que les sirve a las termoeléctricas para generar energía, declaraciones juradas con precios distintos dependiendo del organismo estatal al que son presentados. Por un lado, utilizan la declaración no auditada del costo menor del gas ante el COES para definir el precio al que compararán ellos mismos la energía que luego usarán para venderle a las corporaciones, y por otro, presentan ante Ocinermin sus costos reales. Sin auditar, dicen, mi costo es cero. ¿Cómo? Pero si tu costo antes de estas normas no era cero y ahora lo es. Claro, porque ahora no me auditan. Entonces digo que mis costos de producción es cero porque el gas que sirve para producir la energía eléctrica es cero. Una normativa que permite en buena cuenta mentirle al Estado respecto a los costos de producción. No declarar los costos reales, porque cuando uno verifica los informes de Ocinermin, los informes de Ocinermin sí tienen los costos reales. Pero en el caso del COES, que es el que administra el despacho, es decir, quién entra y quién sale, ahí no se declaran los costos reales. Entonces, estamos frente a una práctica que se debe corregir. Estamos frente a una norma que les permite declarar costos que no son los reales, así de claro. Están habilitadas para declarar como un costo fijo aquello que la ley califica como variable. La ley... O sea, ¿qué tal ventaja? No, la ley no... Pero eso es lo que dicen. Bueno, aquí. puede decir eso, pero la ley no dice eso. La ley no califica qué es fijo, qué es variable. Pero no dice que no los puede fiscalizar, entonces. Se fiscaliza, por ejemplo, a los que declaran los combustibles líquidos, que es el petróleo. Así lo señala el procedimiento. Y no los de gas. Como ya les señalé, por la particularidad que se tiene del tema del gas, que están sujetos, digamos, a contratos donde no se puede hacer un seguimiento de estos costos, el Estado decidió que esto se rige por competencia y por costos de oportunidad. ¿Qué responde el Ministerio de Energía y Minas respecto de que hasta la fecha existe la posibilidad legal de que las empresas termoeléctricas puedan presentar dos declaraciones juradas distintas con precios arbitrariamente distintos por lo mismo y con ello ganarían hasta 1 millón de soles diarios extra? ¿Pero por qué presentan sobre la misma operación un precio ante el COES y otro precio ante Ocinermin? Son dos regímenes distintos. El mercado de generación funciona en régimen de competencia. Y es el COES, en este caso, quien fija el costo marginal en Claro, son eficiencia. dos regímenes distintos, pero la referencia sobre lo mismo es distinta. Precisamente. Entonces eso es bien difícil de entender, porque por un lado ponen un precio cercano a cero y por otro lado ponen el costo real. Entonces el Estado está permitiendo, la normativa está permitiendo que a conveniencia estratégica yo pueda presentar un precio en un lado y otro precio en otro lado. Vuelvo a señalar, tenemos dos
mercados. ¿Usted puede asegurar que estas empresas no mienten en sus declaraciones juradas o no tiene cómo saber que no mienten? Yo lo que señalo es de que es el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad lo decide cada gente. Según el abogado Raúl Canelo, Electroperú dejó de vender desde el 2017 a las grandes corporaciones la energía a su precio real, porque este grupo de empresas de gas compraba barato y vendía caro. Ese sería el engranaje. Lo que perturba es que, dado que las acciones de Electroperú son parte del fondo de jubilados de la ley 19990, cerca de 600.000 adultos mayores tendrían sus pensiones seriamente afectadas. Los directos perjudicados de las pérdidas de utilidades de Electroperú que hemos visto auditadas en 2 años, 400 millones de soles de pérdida, son directamente afectados los jubilados de la 19990. Pues bien, el punto es que, en principio, luego de un largo litigio de 3 años, esta discusión promovida por la afectada Luz del Sur ya fue zanjada por la Corte Suprema, la misma que en su sentencia del 21 de septiembre pasado declara nulo el Decreto Supremo 043 y ordena que el Estado cumpla con establecer una nueva regulación. Pese a ello, el Ministerio de Energía ha presentado un recurso de amparo. Es una distorsión que se corrige pidiendo que todos declaren sus costos reales. Así de simple. Y este tema está prevaleciendo ya 5 años y está creando una falta a un principio fundamental, que es la libre competencia y las buenas prácticas. ¿Quién corrige eso? El poder regulador del Estado. Pero si el Estado no actúa, esa situación se mantiene, y es el caso de que ahora una familia peruana está pagando 35% más cara su factura eléctrica que el similar en Chile o más de 40% que el similar en Colombia, por ejemplo. En los próximos días, el Ministerio y el Gobierno están emitiendo el Decreto Supremo que ordena, digamos, la Corte. Ahora, con el nuevo procedimiento que se está señalando, se va a cambiar. Todas las empresas van a presentar, ¿no?, los costos de combustibles, pero con informes sustentatorios. Menudo enredo entre privados que el Ejecutivo tendrá que resolver de acuerdo a la sentencia y cumplirla, para que los ciudadanos, usuarios y jubilados no paguemos lo que no debemos pagar por un derecho humano, un servicio básico como es la luz eléctrica.